pasar, pero bueno, vamos a hablar hoy sobre el peligro de las redes sociales, los delitos informáticos y cómo proteger a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros sobrinos, porque es un mundo muy agresivo el que se vive a través de las redes. Para ello hemos invitado a Natalia Barneche, que es licenciada en criminalística, es de Tres Arroyos. Mañana va a dar una charla, interesante charla, a las 14 horas en la Secretaría de Turismo, en Avenida 2, que es abierta a todo público, a mayores, y nosotros le agradecemos que esté aquí en la mañana acompañándonos. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. Te voy a tutear. No, está bien, gracias. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, una problemática, ¿no? Sí, el tema de las redes, que charlábamos en micrófono cerrado y me contó tanto en poquito que por ahí no sé cómo, por dónde empezar, pero vamos a encabezar el diálogo de las redes, la atención que tenemos que prestar los mayores para con nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Porque es una permanente invitación desde la pedofilia, desde los juegos, lo que sucedió en Mar del Plata, por ejemplo, con esta chica que fue asesinada cuando fue a ver un trabajo. Exactamente. Todo esto es causa de la desinformación o la mala información que tenemos a través de las redes, ¿no? O desde la fuente que vamos nosotros. Bueno, contanos un poquito. Bueno, la charla que se va a dar mañana, bueno, es como bien dijiste, es todo lo que es la parte de delitos informáticos. Sí. Abarca muchísimo, de las cuales, bueno, del área mía, del área criminalística, tenemos otra mirada y mucho más profundo al investigar, de las cuales, bueno, nos encontramos en una sociedad bastante agresiva, de donde vemos el foco, hoy por hoy está enfocado todo lo que es la parte de las redes, llamémosles el tema de las plataformas, lo que es la parte de Instagram, Telegram, TikTok, bueno, ahora obviamente con el tema de Facebook, el tema de las publicaciones, como bien nombraste, de esta joven que se lamenta pobre por el tema de la pérdida y más allá de mamá, con búsqueda de trabajo, porque también obviamente hay que analizar, a veces uno lo mira de la parte de investigación del área criminalística cuando aparece una publicación, cuando es anónima, uno trata de ver cómo está encabezada esa publicación, de cómo la escriben. ¿Y qué tenemos? Yo te voy a ir preguntando, Natalia, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo tenemos que observar nosotros para saber si es fehaciente, si carece de seriedad, si es inseguro? Cuando es una publicación, en este caso, que pasó más allá, obviamente, la necesidad de búsqueda laboral, que pueden atravesar y demás, en ese sentido uno no presta tanto atención, yo lo hablo en el resto de la sociedad, pero por ahí tomando conciencia de recibir, digamos, un perfil, hoy por hoy se está utilizando mucho la inteligencia artificial, eso no hay que dejar pasar, está bueno que lo utilicen para otras situaciones, pero en este caso no, porque ha pasado en otros lugares que han utilizado la inteligencia artificial, adolescentes de las cuales toman una foto de sus compañeras, y obviamente utilizan sus fotos íntimamente a reducir a varios compañeros, no estamos hablando de 30, estamos hablando de más, porque eso se va viralizando cada vez más. Y no tomamos conciencia de lo que le pasa a la víctima y el resto que serían los padres. En este caso lo que vos me preguntás es tomar conciencia cuando yo recibo un perfil, puede ser un perfil que, como yo te decía, anónimo, no recibirlo. Siempre el perfil que uno puede tener en Instagram tiene que ser privado. Por ahí los perfiles aparecen cuando dicen nuevo y por ahí se hacen pasar que tienen amigos en común. O por ahí tenés un amigo que te dice, mira, yo recién abrí mi Instagram, seguime. Siempre tenés una comunicación de las personas cercanas. El tema está que hoy por hoy por ahí se hacen pasar, y a mí también me ha tocado como profesional y nos ha tocado en un seminario que entren, digamos, en una charla que me ha tocado, bueno, que estoy, digamos, todo lo que es la parte de abuso, ha querido ingresar una persona, obviamente, digamos, que tenía todos los rasgos de un pedofilia y obviamente lo han sacado.
Imagínate que se meten en todos lados, tratan de meterse no tienen obviamente no hay un límite, entonces buscan sacar información de cómo pueden obviamente llegar a la víctima. En este caso, las herramientas que uno puede dar ante lo que es las partes de las redes sociales, como tener un perfil privado, no aceptar a un perfil que no es obviamente asociado con algo mío, en el sentido que, bueno, sí, tengo 3 o 4, ya con decir que tengo 3 o 4 amigos en común en Instagram, es no aceptarlo, digamos, y ya más o menos mirar muy bien el tema de la foto de perfil, digamos, si realmente es verdadera, porque también la hacen tan bien con la inteligencia artificial, pero a veces notas algunos rasgos que tiene la imagen que no es lo mismo. Es lo que yo voy a explicar en esta charla, de ver algunos píxeles de cómo está implantada bien la imagen y qué es lo que puede uno ver, digamos. Yo te comentaba a micrófono cerrado que convivo con 2 chicos de 13 y 16 años. Ellos se dan cuenta cuál es la inteligencia, la inteligencia artificial, la imagen. La imagen y yo no. Sí. Es decir, la imagen de una persona, ¿no? Sí, exactamente. Me dice, pero tío, fíjate si es inteligencia artificial. Y para mí era es real. Igual, pero no. Y no. No. Bueno. Porque obviamente ves todo, digamos, uno llega a ver, y lo miramos, bueno, por yo te digo del área perfilación, lo vuelco mucho porque estoy en eso, trabajando mucho en eso, uno mira hasta los rasgos, que no es igual. Si yo voy a comparar una imagen igual a una imagen artificial, me va a dar pequeños rasgos, obviamente, en la cara, que obviamente tanto en la mirada, en las cejas, en la parte de los pómulos, en la frente, que no va a ser igual. No. Vos sabés que estamos hablando de la pedofilia, vamos a hablar de la pedofilia, que hay que tener mucho cuidado en esto, pero también sucede en personas mayores. Yo soy nacido en una ciudad de General Madariaga y veo en las noticias que una señora, creo que de 70 años, le hacen creer que estaba charlando con un artista. Y depositó y transfirió una plata. La foto era del artista, o sea, esto de los perfiles, ¿no? Digo, por ahí vos decís, pero viste gente grande, y cómo puede ser que no se dé cuenta, pero todos tienen un momento de debilidad en la vida. En ese sentido, lo que vos me estás diciendo es en la manera en cómo escriben, digamos, un texto. También lo pueden hacer a través de WhatsApp. Entonces uno va analizando, digamos, cada palabra, cómo la escriben, si es mayúscula, minúscula, y eso me va a dar el perfil, más allá de que no es tan solo que vemos el perfil vamos a hablar de un pedofilio, digamos, el comportamiento. Más allá se analiza todo, digamos, de cómo es él. Se llega a analizar hasta su mente, porque a mí me ha tocado estar en un abuso, que obviamente que esa nena no está, pero justamente esa persona era de su perfil muy y trabajaba en una fuerza. Esa nena se podría haber evitado. Estuve trabajando como perito de parte de esa nena. Fue el caso de Leila, en Punta Alta, en septiembre, no me olvido más, porque fue un caso bastante que yo soy mamá. Y la verdad que yo en ese momento siempre, obviamente, uno arma lo que es como perito de parte, arma todas las piezas para investigar y hace una reconstrucción más allá de cómo fueron los hechos. Yo te hablaba de lo que es la parte de autopsia psicológica, a mí me permite determinar sus 3 días últimos de la nena, pero también puedo llegar a analizar el comportamiento de esa persona, el agresor. Sin embargo, el agresor, más allá que trabajaba en una fuerza y ahora obviamente no está detenido, con cadena perpetua, que es lo que corresponde, y la justicia se hizo cargo y trabajó muy bien. Eso la verdad es para destacarlo. Y de las cuales se logró a que obviamente tenía un perfil de las cuales tenía llegadas a las redes, y sus víctimas, que eran sus parejas. Él tenía el tema de la asfixia, no llegó a concretar con sus parejas, pero sí obviamente con esta nena. El perfil de este personaje, le llamo yo, era, digamos, un psicópata, digamos, lo que sería versus un pedofilio. Porque obviamente el que lo hace siempre, a ver, miremos a veces por qué un pedofilio hace lo que hace. Vos decís, a veces no entendemos por qué cada persona hace lo que hace. Sí, cuesta entender. Digamos, entonces miremos un poquito hacia atrás, por qué esta persona daña a la otra persona psicológicamente y físicamente, y a veces terminan con la vida, que eso es mucho más grave. Y vos decís, bueno, esa persona vivió situaciones que antes, o situaciones que obviamente lo hace como ese mormo que hay, como diciendo,
su mente no está bien. No. Ahora, yo digo, por ahí, mientras te escucho y pienso, ¿por qué los chicos no hablan? A veces, mira, yo te voy a decir algo. A mí me tocó dar una charla... O pueden hablar con un gesto, tal vez. Bueno, a mí me tocó dar una charla el 17 de julio, de las cuales la idea mía era que los protagonistas eran quinto y sexto grado, adolescentes, y interactuar con los adolescentes muy difícil, pero yo lo que quería era que ellos sean escuchados. Sí. A veces necesitan ser escuchados. Sí. Para poder hablar, porque por ejemplo hay situaciones que están pasando, por ejemplo tema de bullying, porque eso obviamente no lo voy a dejar afuera, porque eso está y sigue cada vez peor, cuando están siendo acosados, que por ahí tienen miedo a decir porque me va a pasar algo o no me pueden creer, pero a través de dibujos, estoy hablando de adolescentes, niños, a través de comportamiento, a través de que hay posturas que me indica que está pasando ciertas situaciones, el aislamiento, o cuando ya obviamente se pone agresivo con los padres, o no querer hablar, o no está rindiendo en el colegio, o no está rindiendo en algún deporte. Hay que ver las señales. Hay que ver todas esas señales, porque como digo bien, y yo no me voy a cansar de decirlo, para unos van a decir, pero bueno, esta que está hablando, no, pero a veces nosotros trabajamos mucho en la mirada. Yo en una foto te puedo describir un montón de cosas de la persona a la cual está pasando, y eso me va a indicar qué problema está atravesando, o me puedo estar en un lugar y analizar todo lo que está pasando. Me doy cuenta cuando alguien está atravesando una situación X y ver. Claro. Entonces, volcando a todo el tema de las redes, que como yo digo es tan amplio, tomar conciencia, porque atrás de eso no tan solo la parte vulnerable, vos te encontrás gente profesionales, hablo en general, y lo pueden corroborar, que han en otros lugares, tanto en Buenos Aires, La Plata, que han hecho médicos, ginecólogos, lo hablo en general. Sí. El decir no hablo por miedo a que me va a pasar algo, no, decir las cosas como son, decir la verdad de qué es lo que está pasando hoy por hoy en la sociedad. No te digo que decir voy a cambiar el mundo, pero sí te tomar un poco de conciencia. Yo soy mamá, tengo un nene de 11 años, de las cuales tiene prohibido ingresar digamos, a juegos que obviamente que no, o interactuar con otra persona, sí, que no. Entonces, por ahí decir, estamos en Necochea, pasaron un montón de cosas, digamos. Tomar conciencia, hay prevención, bueno, ver, pero la mayoría de la gente yo a veces escucho y digo, pero no se está trabajando o no se está tomando conciencia. Se está trabajando, lo que veo, con grandes profesionales. Siempre lo que yo digo, a veces ir con profesionales que se dediquen por el tema, a estas situaciones. Natalia, no se está trabajando. ¿En las escuelas se interiorizan por estos temas? Sí. Bueno, es una manera eso sí. de llegar. El comportamiento de los chicos, también sucede que a lo mejor los chicos quieren hablar y vos estás porque vos también sos víctima de las redes. Sí. Papá, mamá. Sí, exactamente. Y por ahí los chicos quieren hablar y vos decís, ahora, porque estás... Sí, ahora no. Ahora no. ¿Viste? Sí. Nos tenemos que hacer cargo de todo. Sí. Porque el problema no son los chicos, el problema somos nosotros. Exactamente. ¿No? Tema juegos. Hay un juego que me nombraste recién que es Roblox. El Roblox. Sí. Es agresivo. Sí, es el más peligroso. Violento, el más peligroso. Es el más peligroso. Es donde entran más los pedófilos. Es donde más interactúan. Digamos, yo he sentido nombrar algunas personas de las cuales me dicen, no va a pasar nada. De hecho, pasó con el tema de la Play, con el tema del Roblox. Pero yo lo dejo, te dicen. No va a pasar nada. Bueno, yo advierto que lo que puede llegar a pasar, entonces no están tomando conciencia de la agresividad que tiene ese juego. Una de las cosas es, más allá que pueden interactuar, pueden jugar, pero si obviamente yo le prohíbo que interactúen con otra persona, no va a pasar nada. No va a pasar nada si obviamente depende qué juego sea, porque a veces los juegos son tan agresivos que eso hace que después lo apliquen en donde estén, en el colegio, en diferentes lugares. Entonces también hay que ver qué es lo que está jugando mi hijo. En el léxico son agresivos. Bueno. Sí. Entonces por ahí son juegos que lo pueden jugar,
pero hasta ahí, porque a veces llegan a ser tan agresivos que después lo ponen en práctica, obviamente, donde mayor están, que están a veces más en el colegio o en otros lugares más o afuera del colegio, que por ahí van a la casa de un amiguito y por ahí empiezan a pegarse porque yo vi esto y hacen una pelea. Sí. Entonces, yo digo siempre tener conciencia de lo que uno está viendo como padre, prestar un poquito atención, decir, bueno, me corro un poquito, dejo el teléfono y veo qué es lo que está haciendo. Porque por ahí mi hijo cualquiera puede decir, che, mamá, te quiero decir algo. Y en ese te quiero decir algo, me está queriendo decir algo muy importante que le está pasando. Sí. Y por ahí en la vorágine del día que uno está, de acá para allá, no da mucho, digamos, no da caso. Hay que poner atención cuando te dicen, te quiero decir algo, o cuando no te dicen nada. No. Cuando silencio. Sí, cuando están en silencio, a veces uno encuentra una mirada más apagada, claro. dejan de comer, se ponen más agresivos, no están, obviamente, ya no prestan atención en el tema de la parte del colegio, tareas, más agresivo con los padres, ni hablemos que le digas, bueno, ¿me das un minutito el teléfono? O dejemos el minutito del teléfono para poder o almorzar o charlar. Totalmente. Y ahí, si hacemos esa prueba de solamente decirle de buena manera, bueno, mira, vamos a poner una charla y eso, ahí yo quiero ver la reacción que hace, digamos, el adolescente, tanto como niño o como obviamente un adolescente. Natalia, la charla es mañana, siempre va a ser poco, ¿no? Sí. Pero lo importante es que se comience. Sí. Hay herramientas de acompañamiento para uso responsable, ¿no? Sí. De esto se va a tratar mañana también. Sí. Prevención de delitos informáticos, seguridad digital. Cada día, estoy leyendo, miles de niños y adolescentes son víctimas de delitos digitales. Exactamente. El delito va desde el acoso, desde lo que es la parte hoy por hoy. Bueno, como yo te decía, el gobierno sacó hace 2 días un protocolo mucho más exigente para aplicar en las escuelas por el tema de que, bueno, que obviamente llevaban con el uso del arma y demás. Bueno, eso también voy a dar herramientas y obviamente para los padres y docentes, que me gustaría obviamente que vayan y que existan, porque obviamente ahí voy a tocar mucho más profundo y dar mucho más herramienta de cómo pueden obviamente ver en ese momento que están en la parte educativa, que es donde obviamente aparece esta problemática, que es bastante grave y en otros lugares ha terminado mal. Natalia, sos joven. Sí, 45 años. 45. ¿Y que estás como licenciada en criminalística? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y en el 2017. Me gusta mucho la investigación. 9 años. Sí. No deja de sorprenderte nada, ¿no? No, porque bueno, dentro de lo que es toda la parte del área criminalística son 6 años y después obviamente te vas especializando más con posgrado, diplomado, seminarios, porque no termina obviamente esto de decir, bueno, termino y ya está, obviamente te tenés que ir actualizando cada vez más. Sin embargo, como perito de parte, como yo te hablaba, digamos, es otra función, porque eso obviamente obviamente se habla cuando o te contratan o una familia o el abogado, y es totalmente diferente porque ya uno entra a lo que hace como perito de parte o consultor, como se dice, es cuando ya agarra la causa por falta de prueba o obviamente que ya no se pudo investigar por falta de algo, y uno entra a hacer esa reconstrucción del lugar del hecho, de las cuales obviamente uno trabaja totalmente diferente porque estamos equipados, como yo digo, con maletines, se habla con el tema de drones, se hace toda una reconstrucción de todo lo que pasó, volcado obviamente a esa causa, y después obviamente cuando se llega a juicio lo que se hace es aplicarlo obviamente en un software para que vea un fiscal y el juez de cómo uno hizo la reconstrucción del lugar del hecho. ¿Y has estado frente a frente con las personas, cómo se puede decir, agresores? Sí, me ha tocado estar con un sicario, me ha tocado estar con un pedofilio, me ha tocado ¿Cómo es estar frente a un pedofilio? El pedofilio tiene es una mirada totalmente diferente, de las cuales podés estar 2 horas analizando y querés llegar. Lo que pasa que cuando vos empezás a analizar a un pedofilio, lo que hace es tratar de obviamente llevarte para el terreno, hablando así, para el terreno que él quiere. Claro. Entonces uno lo que hace es meterse en ese terreno, lograr, digamos, por qué cometió lo que cometió y si hay más
digamos, si hay más que él obviamente hizo, llegar hasta el fondo de la cuestión. Eso se hace ¿Cómo casi... te contenés? Yo ya estoy hablando del tema personal. Sí, no, yo en ese momento estoy fría. Porque cuando por eso yo te dije anteriormente que yo estoy del lado de la víctima, no estoy del lado del victimario. Y más se trata cuando de un pedofilio y mi mente se pone en blanco. Yo lo que hago, como dije, y creo que en otras entrevistas, días en el 2017 lo dije en una vez, que yo voy hasta las últimas consecuencias. Digamos, dentro de lo que yo pueda tener como causa y como defender a la víctima y que se haga justicia, yo la voy a hacer, en el sentido con las cosas bien. Cuando hablo con las cosas bien, hablo desde lo que se hace una reconstrucción, lo que se hace obviamente analizar un pedofilio y saber hasta dónde uno quiere llegar y, digamos, ir sacando de a poquito, es como armar un rompecabezas y ver por qué hay más víctimas. Sí. Digamos, uno del lado del área criminalística por ahí mucho no es muy difícil en este contexto o en este ambiente porque no hay muchos licenciados en criminalística. También obviamente uno trabaja con un médico legista, de las cuales obviamente eso te va a dar la pauta de cómo fueron los hechos en una parte de pedofilia. Porque obviamente que el cuerpo habla por sí solo, pero previo a eso vos tenés que obviamente analizar un cuerpo, más allá que lo hace todo lo que es la parte del médico forense. Y estando con un pedófilo enfrente, si he estado casi 2 horas y media, de las cuales he logrado sacarle lo que obviamente lo quería, digamos, uno llega a decir del tema se quiebra en el sentido hasta que uno llega. Lo que pasa que más allá yo hice una diplomatura, que en la parte de la parte de poligrafista de Bogotá, de las cuales hice todo lo que es la parte de interrogación, donde me permite interrogarlo de diferente manera. Sí. Eso lo hizo toda la parte del FBI. Y vos de todo vas sacando un poquito. Y exactamente, yo lo hice en eso, y eso me da, obviamente, por eso, digamos, con esa diplomatura. ¿Y un psicópata? El psicópata te llega a esa manera, te llega hasta que vos mismo te quiere doblar la mente mía, para que obviamente yo no le saque, obviamente, lo que yo le tenga que sacar la información. Pero uno hace un trabajo de inteligencia, exactamente, hace un trabajo de inteligencia para yo poderle sacar la máxima información y obviamente llegar a quebrarlo en el sentido a que empiece a llorar. Llorar en el sentido que yo veo si esa persona son lágrimas verdaderas o no, de las cuales. También. Eso es lo que se trabaja, digamos, con un pedofilia. El pederasta es totalmente diferente, tiene otra manera el pedofilio obviamente comparte mucho lo que es fotos, se viraliza, negocia, digamos, es mucho más complejo que un pederasta, digamos. Ni hablemos la parte del narcisismo, que también se pone en búsqueda. Tenés, por eso de los perfiles tenés el narcisismo, el pederasta, el pedofilio, el sicario, tenés la parafilia, que la parafilia es todo lo que es la parte dentro de lo que es lo que se utiliza de lo que se utiliza más el tema de los abusos, porque es otra cosa, es mucho más intenso, más agresivo, que eso se da mucho cuando cuando llegan a esas personas que obviamente, que yo le digo, bueno, también me especialicé mucho en la parte de lesionología, cuando se autolesionan, entonces también está puesto a lo que es ese perfil. Es tremendo, escucharte, aparte atrapante, pero bueno, también es cierto que la invitación está hecha para mañana, reiteramos la hora, a las 14 horas. A las 14 horas. A las 14 horas. Sí. Yo debo agradecerte muchísimo la sencillez, lo práctico que ha sido charlar contigo, y bueno, uno no deja de sorprenderse, Estefi, ¿no? Porque es increíble. Uno por ahí no se da cuenta en el mundo que vamos transitando a través de las redes, que de este aparatito, de este celular, se enferme la sociedad. Bueno, pero vos tocaste el tema de la enfermedad. No sé si hace años estaba el tema de lo que es la parte de anorexia y bulimia. Sí. Bueno, ahora eso se dejó. Sí. Si vos te das cuenta, pero a su vez si lo ves en el tema de las redes, hay propagandas que a veces a las chicas muestran que tienen que ser obviamente tan flaquitas. Perfectas. Bueno, y ahí tenés. Entonces, tomar conciencia de que a veces uno dice tomar conciencia de todo lo que está mostrando, de que hoy por hoy decir, bueno,
quiero tener esto, quiero tener lo otro en mi físico, y eso a veces hace que hoy por hoy las chicas de 17, 18 años vayan a una operación, porque no se pueden ver como tal son, y vos decís, todo viene, si vamos a empezar, todo arranca por las redes sociales, tomar conciencia de quererse como uno es, pero también es de todo lo que se ataca a nivel de la agresividad. Tenés digamos, cuando ya hay contenidos adultos que aparecen de la nada y vos decís capaz que el nene está mirando y bueno, ¿cómo puedo llegar a bloquear para que mi hijo no vea ese contenido? Y después obviamente sí, tenés chicos adultos que por ahí adultos, digamos adolescentes, que son obviamente, saben muchísimo de informática, que a mí me ha pasado. Y vos decís, sí, son especialistas, pero a veces se meten en diferente y dicen no, porque Estados Unidos, y empiezan a decir cosas que no es así, porque para llegar a ese mundo, Estados Unidos es otro tema, y uno lo sabe, porque tiene interacción con Estados Unidos, con Venezuela, que lo tengo yo, porque hay colegas, Venezuela, Perú, y se trabaja totalmente diferente, y hay sanciones, y creo yo que en todo lo que es la parte de compartir imágenes, que no se deben, eso obviamente hace responsable a los padres. Natalia, por último, también mucho cuidado con la Play. Sí, eso es, sí, muchísimo. Más con el tema del Roblox o con otro, obviamente con otro juego. Porque obviamente sí están interactuando. Por más que sea un amiguito o por ahí entran, digamos, y pueden acceder cualquiera, digamos, y de cualquier edad, digamos. Bueno, gracias, Natalia. No, gracias a ustedes por la invitación. Y cuando, no sé si es periódico tu visita a Necochea. No, sí, yo estoy, sí. Sí, pero viajo, digamos, bueno, a Mar del Plata. Vamos a estar atentos porque te vamos a convocar nuevamente, te vamos a invitar. Dale, gracias. Cualquier información que nos quieras acercar. Nosotros como medio estamos interesados en esto de acompañar a la audiencia, a todos aquellos que bueno, que hay que prevenir, hay que cuidar, nos tenemos que cuidar entre todos y poner mucha atención, mucho énfasis en observar a nuestros hijos, los mayores también. Sí, bueno, de hecho pasó en Mar del Plata de un geriátrico, de que se viralizó una foto de también yo en ese tema, digamos, uno también ve tomar conciencia que también los adultos también pasan por situaciones bastante complejas y no saben quién entran. Entonces, también se viralizan. Hoy por hoy está todo viralizado. ¿Puedo decir lo que se dio a conocer hace poquitos días? Sí, del cuidador. Enfermero. Exactamente. Sí. Bueno, esa persona tenía sus antecedentes. Claro. Y obviamente ya con impulso de golpeador. Digamos, uno como vuelvo a decirlo, siempre para entrar a trabajar a algún lugar hay páginas que son de recursos humanos, donde hay profesionales, donde analizan el comportamiento, los antecedentes. Hoy todo debería llevarte a exactamente, entonces la búsqueda laboral es lo mismo, entonces no decir, la mayoría están poniendo en Facebook es anonimato, es anónimo y no se va a conocer. Yo directamente no entraría porque no sabes lo que hay de atrás. Claro. Es decir, no me va a pasar nada y no se sabe. Sí, viste que es muy normal que en el Facebook, por ejemplo, te envíen una solicitud de amistad y vos querés entrar al perfil porque vos querés saber quién es, de dónde es, por qué, y está o no tiene foto, o tiene foto, por ejemplo. Sí. Entonces, eso no lo tenés que aceptar. No. Por más que sea de algún conocido, es no aceptarlo, porque siempre tenés una comunicación entre amigos, familia. Vos sabés que me hice, no sé, un Instagram, ni hablemos TikTok, que bueno, es así, donde TikTok es lo más que tiene y tiene llegada a un montón de cosas, digamos. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Sí. Pero bueno, tenemos que prestar atención. Sí, es prestar mucha atención. Así. Gracias. Gracias a ustedes. Natalia Barneche, que es licenciada en criminalística, oriunda de Tres Arroyos, acompañándonos en esta mañana, y está hecha la invitación precisamente para mañana a las 14 horas en la Secretaría de Turismo, en Avenida 2, allí en 4301, va a estar brindando una charla de 2 horas, 2 horas y pico. Es para adultos, mayores, vayan, compartan, es interesante. Es por nosotros, por ellos y por todos, ¿no? Sí. Gracias, Natalia. No, gracias. Muy amable.